Muy bien, vamos a la palabra del Señor entonces esta mañana. Vamos a darle tiempo un poquitito allí a la producción. Gracias, hermana Helen. La hermana Helen Juárez anda, no es de Juárez, no es la hermana Helen de Juárez, no, es la hermana Juárez, ese es su apellido. Está repartiendo la lección de hoy. Hermanos, y como hemos dicho ya hace varios domingos y lo repetimos cada vez que podemos, esta lección tiene relación directa con la predicación de hoy. Así que ponga atención, vaya viendo las preguntas, hay un orden ahí en las preguntas, es el orden que yo sigo en la predicación. Así que ojo con el asunto. La pizarra atrás, hija, no. Quiero empezar diciendo que el tema de hoy lo hemos titulado Guía para crecer. Y si ustedes ven esta plantita que ha germinado y que poquito a poco a través de los días ha ido creciendo, y uno dice, bueno, ¿cómo crece? Bueno, esa planta tiene una instrucción interna que Dios le dio desde que la creó y que tan pronto siente que hay tierra o humedad o las dos cosas, ella empieza a crecer. Los seres humanos tenemos la misma condición. Tan pronto nacemos, empezamos a chillar y a gritar como malcriados porque tenemos hambre y somos alimentados y comenzamos a crecer. Pero hay un crecimiento que no es físico, hay un crecimiento que es espiritual. Pero también es un proceso que requiere de crecimiento. Y la mejor fuente para aprender cómo crecer es este librito. Se los recomiendo. Se llama la Santa Biblia. La que quieran ustedes les va a enseñar cómo crecer. Comenzamos este año 2024, recordando 4 principios claves de todo cristiano. El primero, que debemos recordar los mandamientos de Dios. Dice Deuteronomio 8:1, asegúrense de poner por obra todos los mandamientos para que vivan y sean multiplicados. Dentro de este gran tema de crecer, en el primer estudio, en el primer mensaje de hace 2 semanas atrás, vimos que hay que recordar los mandamientos. Así que los mandamientos deben ser parte esencial de nuestra vida. Pero también debemos recordar el gran deber hacia Dios. Uno dice, bueno, pero ¿qué le debo a Dios? Bueno, aquí hay uno. Dice Deuteronomio 8:4, durante 40 años han estado caminando. Sin embargo, jamás tus ropas se envejecieron, ni tus pies se hincharon. Y el deber es dar entonces gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Ahora fíjese que dice en todo y por todo. Así que cuando estamos enfermos debemos decir, Señor, gracias porque estoy con la gripa. Sí, porque tal vez eso es lo único que nos hace acordar, Señora, mejórame. Y es la única vez que conversamos con Dios en la semana, en el mes o en el año. Así que debemos recordar el gran deber hacia Dios, ser agradecidos. También debemos recordar que Dios disciplina. Dice Deuteronomio 8, 5 y 6. Reconoce en tu corazón cómo castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Temiéndole? Sí, porque cuando metemos la pata o cuando pecamos con toda nuestra voluntad, ¿qué hace el Señor? Nos castiga y nos trata como bebés a veces. Otras veces nos trata como adultos o como adúlteros, pero cuando nos castiga es porque quiere que
reaccionemos y volvamos al camino correcto. Pero también debemos recordar que debemos vivir a la altura de la gracia que nos espera. Allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18, el Señor dice: no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con sus padres, como en este día. Así que debemos recordar de vivir a la altura de la gracia que nos espera. ¿Han escuchado a personas que se echan todas las buenas cosas y todas las victorias y todos los triunfos como una conquista personal? Sí, ¿verdad? Y se creen los papas fritas del mundo. Pero resulta que el Señor viene y dice esto. Dice: no se olviden, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y mi fuerza, porque yo soy de aquí, yo soy de allá. No tengo nada, pero ahí va. Eso no sirve. El Señor nos dice que debemos recordar que hay que vivir a la altura de la gracia que el Señor nos entrega. Así que eso fue en lo que vimos este primer domingo del año, donde no debemos olvidar que hay que recordar los mandamientos, hay que recordar el gran deber hacia Dios, decirle gracias, hay que recordar que Dios disciplina, que de repente no andemos, no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué me está pasando esto. Y hemos faltado a la iglesia, hemos faltado a nuestros diezmos, hemos faltado a la verdad, hemos faltado a los principios de la Escritura, hemos faltado a muchas cosas. Y nos preguntamos, ¿por qué me están dando? Más bien recapacitemos y corrijamos lo que hay que corregir. Y en cuarto lugar, vivir a la altura de la gracia que nos espera en el Señor. Ahora, el domingo pasado, inmediatamente pasado, vimos que si prescindimos, posponemos o no practicamos la actitud correcta en la iglesia, nos frustramos y nos quemamos. Esa es lo que vimos la semana pasada. Debemos tener la actitud correcta. Y vimos con varios ejemplos cuán importante es la actitud. No es lo mismo decir gracias, muchas gracias, a decir sí, gracias. ¿Qué hubo de diferencia entre los dos? La actitud. ¿Cuál le gusta recibir a usted? ¿La primera o la segunda? La primera, claro. Porque eso realmente comunica gratitud de verdad. Lo otro simplemente fue un decir, pero no la gratitud completa. Entonces, la actitud correcta nos lleva a una bendición extra, pero la actitud incorrecta nos frustra y nos quema. Por ello, afirmamos en la semana pasada, al terminar el mensaje, que si tenemos la actitud correcta, vamos del yo soy así al yo lo haré. Y el hacer se vuelve natural, se vuelve alegre, se vuelve normal. Hermanos, cuando el ser humano no quiere cambiar, lo primero que nos dice es esto: yo soy así. Y con eso, ¿qué más le decimos? Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Tú dime lo que digas, tú cuéntame lo que me cuentes, tú predícame lo que quieras predicarme, pero yo no voy a cambiar. Y ser cristiano, ¿qué es lo primero que implica? Cambiar. Lo primero que implica es un cambio. Antes eras un pecador empedernido, ahora sigues siendo un pecador, pero menos, y tratando de todavía bajarle más al pecado. Y cuando ya lo logramos, pues ya vamos mejorando nuestros números. Por eso, si tenemos la actitud correcta, fue la conclusión de la semana pasada. Vamos del yo soy así al yo lo haré, y el hacer se vuelve una cosa alegre, se vuelve normal, se vuelve natural.
Les puse el ejemplo también la semana pasada de cuando la mamá nos mandaba a poner la mesa. Y cuando andábamos de malas o las primeras veces que nos decían, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y resulta que llega una época en la vida cuando pensamos, pucha, ¿por qué no le dije más veces a mi mamá que sí? Y no tuve que decirle una cosa fea porque andaba yo de caprichoso. En otras palabras, si usted tiene una actitud correcta y bíblicamente dirigida, experimentará gozo como miembro de la iglesia. Porque yo, un servidor vuestro como el pastor, muchas veces he pedido y me han respondido, pastor, es que yo no soy así. O no sé hacerlo. Yo lo he visto que lo ha hecho, por eso lo estaba pidiendo, pero me dice ahí que no sabe. O sea que más encima caemos de... Exacto, de mentirosos. Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que tenemos en el corazón. Así que, si usted tiene una actitud correcta y bíblicamente dirigida, experimentará gozo como miembro de la iglesia. Ayudará a que la iglesia siga adelante. Ayudará a que otros conozcan el Evangelio. Va a ayudar que el reino de Dios se siga expandiendo y no achicando. Por ello, la actitud correcta comienza siendo un miembro que se sacrifica por la iglesia. Ahora, yo estoy de acuerdo, si usted está enfermo, el domingo quédese en la casa. Y ahora con esta cosa que tenemos aquí, con mayor razón quédese tranquilo, sin problema, porque puede sintonizar el culto y nos puede ver y hasta hola le decimos, para que se anime. Pero si no está enfermo, ¿cuál es el deber de todos nosotros? Estar aquí. ¿Y eso implica sacrificio a veces? Sí. ¿Saben qué? Implica tiempo, implica energía, implica lana. Porque no estoy hablando de la ofrenda nomás, pero estoy hablando de la gasolina que hay que gastar en el carro. El carro tiene que tener ruedas, porque si no tampoco puede venir, hay que ponerse con las ruedas. También implica un esfuerzo. Por eso, la actitud es la que hace la diferencia. Y una de las actitudes fundamentales de la iglesia es que hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse. Hermanos, el sacrificio entonces es parte de esta experiencia del cristiano. Pero también hay que ser un hombre de oración, una mujer de oración. Porque si ustedes no oran por la iglesia, si ustedes no oran por sus hermanos, si ustedes no oran por el pastor, bueno, que no oren entonces por nosotros. Ahora, no piensen tampoco que uno como el pastor, porque es pastor, tiene ya oración gratis del Señor. No, yo tengo la misma oración que tienen todos ustedes de unos por otros. Por eso cuando hay una necesidad, claro, todo el mundo ora, pero después nos olvidamos. Pero, ¿saben qué? Yo siento que a veces la iglesia está preocupada del pastor, pero también he sentido muchas veces donde al pastor no lo pelan para nada. No les preocupa. Como que si el pastor no tiene problemas, no tiene necesidades, no tiene problemas de salud, no le falta la lana, como que él tiene resuelta su vida. Bueno, delante del Señor, yo tengo resuelta mi vida. Pero eso no quiere decir que de repente no me duele la panza, o no me duele la cabeza, o no me duele el corazón. Y el pastor tiene una familia, y tiene 4 hijas, 2 hijas y una esposa, 4 perros iba a decir, que también me preocupan y nos hacen llorar. Porque como toda mascota que es una linda mascota, se envejecen, se enferman y se mueren. Igual que todos nosotros, solo que en un espacio de tiempo más cortito.
Hace una semana atrás tuvimos que despedir a la perrita de Denise. Tenía 7 años. Le dio cáncer, le dio problema cardíaco. Pobrecita. Denise le dio todo lo posible médicamente en lenguaje veterinario hablando, pero no pudo ella recuperarse. Entonces, no es fácil. Así que si alguien quiere orar por la familia del pastor, ore por Denise, porque todavía usted le habla de la perra y se pone a llorar como una criatura con gran dolor. Hay que orar por la iglesia, hermano. Hay que orar por las dificultades que sabemos y también por las que no sabemos, porque tampoco se trata de andar de chismosos unos con otros a ver qué te duele. No, si alguien comparte, pues usted ore, pero si no sabe nada, ore igual. Porque la hermana Alicia aquí, ustedes la ven siempre tan formal, tan ahí bonita y bien arreglada, pero a lo mejor tiene el corazón a veces hecho garras. Y pasa, ¿verdad? Con familia toda lejos, ella vive sola aquí en la ciudad. Bueno, tiene unos sobrinillos por ahí, uno que otro, pero no son sus hijos, no es lo mismo, ni los nietos, todos están lejos. Sáquele California, Washington arriba, State, todo lejos, no es cosa de que tomo el autobús y estoy ahí en 20 minutos, no señores. Además que los boletitos son caros, ¿verdad? Aéreo me refiero, para poder llegar en el mismo día o en la misma semana, porque si no son 5 días de viaje. Y aquí algo que seguramente les va a gustar a todos, y si no les gusta, pues les cuento un chiste para que se rían. Fíjense, otra característica del miembro que es de valor en la iglesia, no solo es el que sacrifica, el que ora, sino también el que es alegre en la iglesia. ¿A quién le gusta ver gente enojona, malcriada y de mala cara? ¿A cuánto le gusta eso? Ah, no, ¿a nadie? Ok. Nos gusta la alegría, el gozo. Por eso vimos la semana pasada una diferencia entre los MIA y los MIG, miembros de iglesia alegres, en contra de que los que son MIG, miembros de iglesia gruñones. ¿Cuántos gruñones? No. ¿Cuántos alegres vemos aquí? Amén, eso sí, amén. Ahora, todo esto es parte de un fenómeno que se llama crecimiento. Ahora, ¿quién ya pasó los 25 aquí? 45, ¿quién pasó ya los 45? Digan la verdad, que mentir es pecado. Acuérdense, los mandamientos hay que recordarlos. No mentir, no mentirás. Pregunto porque hay algunas guías para el crecimiento. Hay que seguir creciendo en la vida. No porque los pequeñitos como Junior tercero que está recién creciendo y otros pequeños que están aquí en la iglesia que están recién llegando a los 10, a los 15, a los 20, los grandototes debemos seguir creciendo. ¿O no? Fíjense que vamos a ver algunas guías entonces. Primero, antes de ver ese título ahí en la pantalla, el crecimiento se da en la vida física. Para los bebés, por ejemplo, es importantísimo el crecimiento. Yo todavía recuerdo como papá primerizo llevábamos a Andrea al examen de cada mes, 3 meses, ¿cuánto era esa cosa? Pero teníamos que ir con cierta frecuencia al doctor. Y el doctor, como buen carpintero, sacaba una wincha y empezaba a medir. Le medía la cabeza, le medía los hombros, la medía allá, le medía la panza y todas esas cosas. Y no sé, ¿qué se cree que es un 2x4? Aquí un palo que va a cortar. ¿Ok? No, pero era importante. Hasta que llegó un día donde después que terminó todas sus medidas dijo, hay un problema. ¿Qué problema? Dice, el mes antepasado que yo medí, su cabecita medía tanto y ahora medía más de la cuenta.
dijo, hay que revisar eso. Ya les he contado la historia, así que no la voy a repetir. Pero eso fue la prueba grandísima que vino para nosotros para corregir un problema todavía más grande que se venía encima y que representó una cirugía increíble en manos de 2 cirujanos hispanos. La tragedia es no crecer. Aún un niño que llega a cierta edad, y todos conocen la experiencia, o por lo menos la mayoría, que íbamos creciendo y nos marcaban en alguna puerta, ¿verdad? Y la mamá, mira, dice, creciste 2 centímetros, creciste 1 centímetro, te achicaste. Bueno, eso es lo que nos está pasando a los adultos ahora que ya empezamos a crecer, pero para abajo, ¿verdad? Eso es importante, el crecer es parte de la vida. La tragedia es no crecer, pero el crecimiento siempre implica maduración. Tenemos que ser maduros alguna vez en la vida. Ahora, en la vida cristiana también hay un nacimiento, también hay un crecimiento y también hay una madurez. Por ejemplo, hasta en los himnos que los hermanos escribieron, los músicos, si uno ve el asunto del crecimiento. Déjeme decirle algunos nombres de himnos, por ejemplo. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca, más cerca, y oh Dios de ti. Es decir, crecer, nos acercamos más al Señor. El Señor está para arriba, está para allá, para donde quiera que esté, vamos acercándonos al Señor, estamos creciendo. Pero también le decimos al Señor, da lo mejor al maestro. ¿Alguien se acuerda de la segunda estrofa? Da lo mejor al maestro, tu juventud y tu vigor. Hay que darle más al Señor, vamos creciendo. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Así que aún hasta los himnos nos animan a dejarnos quietos, no a estar sin hacer nada, sin aprender nada, sin ir a ningún lugar. Hay que seguir creciendo. Por eso, mi primer punto esta mañana es este: ¿qué debo dejar para convertirme en un cristiano maduro? ¿Qué debo dejar para convertirme en un cristiano maduro? Fíjense que hay ciertas reliquias muy apreciadas en la niñez. Por ejemplo, una niñita que hasta su juventud está atesorando una muñeca que era su favorita. Un niño que tal vez tenía un trompo, ahora sería un Nintendo si usamos la similitud, o una frazada o un osito que no quería soltar ni para ir a la esquina. Es natural que esas cosas vayan quedando atrás a medida que vamos creciendo. Es parte del crecer. Cuando ya fui hombre, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, yo dejé lo que era de niño. Porque cuando no estamos creciendo, se nos nota porque no avanzamos. Hasta el cambiarnos de ropa es una señal de que estamos creciendo. Según el apóstol Pablo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y algunas cosas infantiles de la niñez que deben ir desapareciendo son la envidia, las rencillas y las divisiones. Yo recuerdo haber experimentado esa molestia de no tener una bicicleta. Mi primo Claudio tenía una bicicleta. Y cuando yo lo iba a visitar, él era muy generoso y amable y me prestaba su bicicleta. Pero tan pronto yo lo veía subirse a su bicicleta, yo quería la bicicleta. ¿Y por qué? De envidioso nomás. No porque tenía ganas de andar en la bicicleta. Ahora, lo más lindo era cuando él conseguía otra bicicleta y yo usaba la de él y salíamos los dos a pasear por la cuadra. Pero eso es parte del crecer. Pedro
allí en Primera de Pedro 21, está de acuerdo con eso, hay que dejar ciertas cosas. Y fíjense lo que él dice. A propósito, busque el pasaje y téngalo ahí en su Biblia abierta. Estoy en Primera de... ¿2? Primera de Pedro 2:21. Pedro está de acuerdo con esto y dice, hay que dejar, ¿qué cosa? Toda malicia, toda amargura, sentimientos de animosidad contra otro. Ahí está, Primera de Pedro 2:1. Por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Se dan esos problemas entre nosotros los adultos? Debieron haber quedado atrás hace mucho tiempo. Pero hay algunos que se nos quedaron como pegados en el zapato, como un chicle. Y aunque nos esforzamos en quitarlas de nuestra vida, ahí están fastidiando la vida. Todo engaño, maldad, hipocresía, envidias, calumnias. Son todas palabras para mí de grueso calibre. Pero Pedro las aclara para aquí y nos dice, hermanitos del camino, ya están suficientemente grandes para que anden con maldad, engañando, con hipocresía, con envidia y hasta haciendo calumnias de otros. Eso no debe ser, hermanos. El engaño, la hipocresía impuesta en práctica, la envidia, son tormentos que vienen a nuestra vida y que nos arruinan la vida. También hay murmuraciones, detracciones, chismes, difamaciones. Son parte de esta calumnia. Hermanos, ¿qué debo dejar para convertirme en un cristiano maduro? Toda esta basura, déjela. Y si la ha practicado alguna vez aquí en la iglesia, decida claramente que no lo va a hacer de una vez más, nunca más. Porque el que primero enferma es a usted, pero después se enferma a los demás, lamentablemente. Acuérdense que hay cosas que son contagiosas hasta el día de hoy. Creo que con el COVID-19 aprendimos una tremenda lección. Algo que no vemos, algo que no sentimos, hasta que nos agarra. Bueno, estas cosas no las vemos pero sí las sentimos y nos atrapan. ¿Y saben qué? No solo le hacen daño a su corazón y a su vida, le hacen daño a la iglesia de Cristo. ¿Han conocido la experiencia de una iglesia que se separó? ¿Por qué cree que se separó? ¿Porque solo querían el divorcio parcial? No, se separaron porque alguien levantó una calumnia, actuó con maldad e hipocresía e hizo ver una mentira como una. ¿Alguien ha visto una iglesia desaparecer? También la hemos visto. ¿Y por qué? Porque alguien dijo que tal hermano hizo y la hermana andaba por allá también y la historia siguió. Y de repente la iglesia desapareció. Hay alguien de esta iglesia que en este momento no está con nosotros, pero alguna vez me contó, ella iba a otra iglesia y un domingo llegaron y estaba cerrada la puerta del templo. Y pues empezaron a llegar los demás, todo el mundo intrigado porque el templo estaba cerrado, hasta que llegó alguien que tenía llave y dijo, no se preocupen hermanos, yo abro. Y abrieron y adentro no había nada. No habían sillas, no habían mesa, no había púlpito, no había nada. Se desapareció todo. Y el pastor, ¿dónde está? Empezaron a llamarlo. No estaba, no contestó nunca. ¿Qué pasó con esa iglesia? Desapareció.
simplemente desapareció por un engaño. Toda una iglesia engañada. ¿Qué les parece? ¿Eso es del Señor? No, claro que no. Claro que no. La palabra de Dios desarrolla el crecimiento espiritual. Por ello hay que desear, hay que cultivar un hambre por la Biblia como el bebé que nació y que está buscando leche para crecer. ¿De qué me debo alimentar para llegar a ser un cristiano maduro? Pues estamos hablando de esa leche, porque la leche espiritual, la leche que brota de este libro es la que hace bien, es la que ayuda. Ahora, si alguien me mostrara otro libro que enseñara buenos modales, que enseñara principios y valores como lo hace la Biblia, le daría crédito. Pero todo lo que he visto hasta este minuto en mi vida, toda mi vida, lo bueno que ve uno de afuera no es otra cosa más que la copia a este libro. Así que lo que tiene este libro no es solamente alguien humano que escribió esto, sino que tiene la inspiración del Creador. Así que ¿de qué me debo alimentar para llegar a ser un cristiano maduro? Pues primero que nada de la palabra del Señor. Porque aquí encontramos el alimento apropiado. No nos afecta lo que ingerimos, por el contrario, siempre nos va a caer bien. ¿Le ha pasado que por siglos ha tomado sopita de pollo, pero un día le hace mal? Sí, a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido esa experiencia. Sin embargo, con la palabra jamás usted tendrá una contradicción. Algunas cosas son un detrimento para el crecimiento espiritual, pero hay cosas que simplemente no sirven para alimentarnos en la madurez del cristiano. Aún les cuento que hay material actual de lectura que hace daño. Siempre yo crecí, por lo menos en un ambiente en la escuela donde me decían, la persona que lee y lee y lee es una persona culta y que sabe. Ok. Yo alguna vez tomé eso como un reto y soy un gran lector hasta el día de hoy. Sin embargo, he aprendido con los años que hay literatura que no vale la pena leer. No vale la pena. Porque dicen cosas contrarias a la Biblia. Dicen cosas ajenas a la Escritura. Hablan en contra de Dios. Hablan en contra de lo que ha hecho Dios. Entonces, ¿qué hago ahora? Me fijo primeramente quién es el autor, cuál es el tema y cuál es la tendencia de esa persona. Entonces, no empiezo a leer como al principio, sino que empiezo y leo un pedacito de aquí, otro pedacito de acá y otro pedacito de acá, hasta que de repente sale la confirmación, puedo leerlo tranquilo o que mejor no lo lea. Hay programas que no vale la pena escuchar. ¿Hablan qué cosa? ¿Pura cochinada? ¿Usan palabras soeces? Y todo aquello que al final, en vez de edificarnos, nos destruye. Vocabulario obsceno. Estamos plagados de vocabulario obsceno. En el inglés y en el español. Los de español yo sé que todos se las saben, yo todavía no me las sé todas, gracias a Dios. Pero en el inglés es una vergüenza, porque hasta los programas más distinguidos que uno veía antes, ahora salen con sus groserías. Otra cosa que nos está haciendo mucho daño y es una conquista de los malos en contra de los buenos, son las escenas de dormitorio que cada día son más explícitas, parejas que no son casadas pero viven juntos y se promueve como algo natural y no tenemos más que tragarnos esas cosas porque son escenas en medio de otra buena o simpática serie. Pero cuando el porcentaje es demasiado alto
No es mi deber, es su deber. Cambiarle el canal. O apagar el televisor. Pero ¿por qué va a estar escuchando suciedades y cochinadas cuando usted tiene un oído santo? No es cualquier oído el que usted tiene. El Señor le ha dado un oído santo. Y por ser santo, cuando usted escucha suciedades y baratijas, debe cuidar su oído. Porque al cuidar su oído, cuida su conciencia. Así es que, otra cosa, las bebidas alcohólicas se cuelan en nuestra cultura. Antes los cristianos éramos distinguidos por no beber. Ahora, hasta los diáconos toman cerveza. Ahora, que eso suceda en un miembro común y corriente, pues no me producía tanto problema, pero es asunto de que las autoridades de una iglesia, los líderes de una iglesia, hagan lo que el mundo hace y que la Biblia nos dice, hey, cuidado. No hay una prohibición completa de no beber, pero hay una advertencia clara que tenemos que ser muy cuidadosos y siempre y cuando no genere un mal testimonio. Pero si andamos haciendo las mismas cochinadas que los demás y después los invitamos con cara de santo a la iglesia, ¿qué van a decir? Es la palabra de Dios la que desarrolla el crecimiento espiritual. Es la palabra de Dios la que nos lleva a desear un anhelo ferviente por un hambre espiritual. Cultivar un hambre por la palabra del Señor, por aprender un poco más de lo que ya sabemos. Porque yo he hecho esta pregunta muchas veces y lo voy a hacer de nuevo, pero ¿hay alguien aquí que ya se sabe toda la Biblia? ¿Ninguno? Pregúntenme a mí, pregúntenme, pastor, ¿sabe usted toda la Biblia? No, hermano, tampoco. Me faltan siglos todavía. Por eso que hago cada semana, sigo estudiando la Biblia. Entonces, es la disciplina del creyente para favorecer a la iglesia de Cristo. Letra C. El versículo del punto B. Deseen con ansia la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y tercero, ¿a quién debo seguir para llegar a ser un cristiano maduro? Yo tengo la respuesta. A Batman y a Robin. ¿Ah, no? Los héroes son parte de la niñez de todos nosotros, ¿verdad? Yo crecí con Batman y Robin, por eso pues están en mi corazón los dos. Creo que ya se murieron los dos por viejos, pero son parte de la vida. La mayoría de los héroes, y esa era mi afirmación enseguida, de mi niñez ya han fallecido por la edad. Un joven cristiano tal vez haga un ídolo de la persona que le llevó a Cristo, de cierto músico o de un evangelista. Pero ¿a quién debemos seguir entonces? Solo a uno. Only Jesus. Solo Jesús. Por eso, estos fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. No nos da ningún otro nombre. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? Ponga sus ojos en Cristo. No ande mirando a otro lado. No es necesario. Con Cristo tenemos la vida completa, llena. Así que vamos a terminar esta mañana. Y no se olviden que en la escuela dominical ahora, en 5 minutos, van a tratar el mismo tema de una manera práctica. Compartan, pregunten, lleven en su corazón el hecho de que si somos buenos cristianos,
la iglesia será una buena iglesia cristiana. Si somos cristianos a medio pelo, pues la iglesia será igual de lucha. La decisión está en nuestras manos. Hagamos, construyamos nuestra vida y que se note en el mundo, especialmente en la iglesia. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Les invito a que nos pongamos de pie y tomen un descansito, vayan al baño a lavarse las manos y cualquier otra cosita, y después vamos a los salones de clases. El que no pueda quedarse esta mañana, pues lo entendemos, pero le encargamos que haga el esfuerzo siguiendo simplemente la intención del mensaje de esta mañana. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres el Rey poderoso que está sobre nosotros y que nos cuida y nos llena de su gracia y de su amor. Padre, que con este mensaje seamos fortalecidos y guiados para ser mejores hijos tuyos en toda circunstancia. Queremos crecer, Padre, para honrarte más, para representarte de mejor manera en este mundo, para que la gente pueda ver a Cristo a través y por medio de nuestra propia vida y testimonio. Señor, que de esa manera hagamos un aporte para que el camino siga siendo el camino, esta vía donde muchas personas que van a llegar y que llegarán, sigan también a Cristo como su Salvador personal. Bendice a las maestras que van a atender sus clases y a cada alumno y alumna que va a participar, y que entre todos ahora hagamos la conclusión para mostrarle al mundo qué vamos a hacer este año para que nuestras vidas cristianas crezcan y den testimonio de nuestro Salvador. Ahora pido, Padre, en tu nombre de tu precioso Hijo, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, porque te lo pido en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a nuestras clases.